Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentren, platíquenos por ahí en los comentarios quiénes nos están acompañando y donde quiera que estén, si son días, tardes o noches, porque ya ven que de pronto sale que están en Japón o en Arabia Saudita o en, no sé, en alguna otra parte del mundo y pues no sabemos si son días, tardes o noches. Lo que quiera que sea, pues qué bueno que lo tengan, ¿no? Muchísimas gracias por estar conectándose a esta otra nueva transmisión de Trascender Conciencia. Como siempre, pues estoy muy contenta de darles la bienvenida. Esta vez tenemos una plática, una conversación súper interesante con un invitado súper de lujo. Y antes de que se los presente, pues me gustaría que nada más me digan quiénes están conectando, porque yo no sé si se dieron cuenta, pero LinkedIn me acaba de hacer una de las suyas y me canceló el evento anterior, ¿no? Entonces nada más quiero que me digan, bueno, pues quiénes están conectando, quiénes sí lograron alcanzar a ver que nos estamos conectando en otro enlace diferente a la invitación original, nada más para saber que sí estamos aquí, ¿no? Que sí alcanzaron a ver el cambio de última hora. Recuerden que de pronto la plataforma de StreamYard, que es de donde estoy transmitiendo, de pronto no se habla muy bien con LinkedIn, pero de todas maneras yo estoy leyendo por acá en otra pantallita sus comentarios. Entonces, en la manera de lo posible, siempre trato de leer todos sus comentarios y todas sus preguntas que tengan que hacernos y todo lo que nos quieran platicar en estas conversaciones. Recuerden que ustedes son protagonistas de estas transmisiones y nuestro invitado es solamente el pretexto para poner sobre la mesa esta conversación y este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya nos está diciendo Aldo de la Cruz, yo me conecté ya después de ver el cambio de planes. Muchas gracias, Aldo, qué bueno. Mira, por acá ya nos está diciendo, gracias por estar por aquí, Aldo. Qué bueno que sí viste el cambio de planes, qué bueno que lo alcanzaste a ver, porque sí me preocupó mucho que LinkedIn me canceló el evento y fue por un error en el horario. Entonces, te agradezco mucho que hayas visto el cambio y que te hayas conectado. Si por ahí conocen a alguien que se quería conectar y que quería estar presente en esta sesión, cuéntenle por favor que aquí estamos, pásenle la liga, ¿no? Entonces pásenle el chisme, corran la voz de que estamos por acá. Y bueno, sin más, para quienes no me conocen, yo soy Adriana Espino del Castillo, mentora de carreras científicas. Nos hemos metido en toda esta aventura, en esta red de LinkedIn, justamente para armar de capacidades y habilidades a nuestro gremio en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que puedan incursionar en sectores productivos más allá de la academia y otros más. Y pues hoy tenemos de súper invitado, a un gran amigo que conocí cuando me vine a vivir a Querétaro, y pues quiero que nos platique su súper experiencia. Entonces, quiero darle la bienvenida a Raúl, a mi amigo Raúl, a quien le agradezco muchísimo que nos esté acompañando el día de hoy y que me haya aceptado esta invitación de participar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl Pineda, por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿No escuchas? ¿No estás escuchando? ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? Me parece que puede ser algo de tu audio. No, tampoco. Pero me parece, a ver, por favor, díganme ahí si ustedes si me escuchan a mí y si escuchan a Raúl. ¿Alguien me puede decir de ustedes si me escuchan a mí? Porque hace rato sí te estaba escuchando yo a ti, Raúl. Yo te oía y creo que tú me oías bien. ¿Alguno de ustedes, de los que está aquí presente, me pueden decir si me escuchan y si escuchan a Raúl? Nada más para saber cuál es el error en la conexión.
Nayeli dice, te escuchamos. ¿Te escuchamos a quién? Nosotros sí te escuchamos, Adri, pero no a Raúl. Ok, a Raúl no escuchamos. Raúl, sí te escuchaba yo hace rato que te conectaste, ¿no? No, yo creo que vuelve a entrar. Vamos a intentar volviendo a entrar. Ya saben que son el tipo de cosas que nos pasan con la virtualidad y con este tipo de situaciones remotas. Ok, gracias Aldo, gracias Nayeli. Ténganos un poquito de paciencia, por favor. Acuérdense que son estas cosas. Mira, así como LinkedIn me acaba de hacer una, una mala jugada, de pronto así nos pasa con la virtualidad, ¿no? Este tipo de la tecnología de pronto nos juega medio gacho, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nayeli, y de pronto LinkedIn User. No sé muy bien. Ah, eres Isis. Por acá de este lado sí te veo y de este otro lado no. Me parece que algo en tu configuración no debe de estar, no nos permite ver tu nombre, Isis. Pero ya. ¡Listo! Ahora sí te Ahora escuchamos. sí, Sí, bienvenido Raúl. ¿Tú gracias. nos oyes? ¿Tú me oyes a mí? Ya, te escucho perfecto. Buenísimo, bienvenido Raúl, bienvenido. Muchas gracias No, por la gracias a ti. invitación. Gracias a ti por haber aceptado la invitación a estar aquí, a estar aquí en estos espacios en donde yo les hago muchas preguntas y ustedes me platican su vida. Bueno, trataré de ser lo más tranquilo posible. Ay, no te preocupes, aquí nos podemos alocar. Mira, no, Oye, Raúl, platícanos un poquito de ti. No, a mí me gustaría que nos platiques un poco de qué tipo de científico eres, qué tipo de profesional en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? O sea, qué tipo de profesional eres y qué te llevó a encaminarte a ese tipo de rama científica. bueno, yo soy biólogo. Soy biólogo, Viste la luz. sí, la luz y la vida. Soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. De hecho, nada más para que no para que calculen la edad y todo, pero el sábado fui a la celebración de los 50 años de haber entrado a la facultad. ¡Wow! ¡Qué Así bien! que fue ¡Felicidades! gracias, fue una experiencia bonita. Pero en ese tiempo, pues la verdad, yo vengo de una familia de mucha lectura, de mucha eh, digamos, formas de ver el campo, lo natural, etcétera. Y, bueno, tuve la oportunidad de caminar muchos lugares antes de llegar a pensar que iba a estudiar biología, ¿no? Pero finalmente estuve ahí. Mi padre quería que yo fuera médico, obviamente, como él, pero pues yo me decidí por la biología y pues hice una carrera dentro de la biología, ¿no? Desde dedicarme a, como dicen en algunos lugares, a biólogo cuentapatas, ¿no? Ujú. En la parte taxonómica, me dediqué a trabajar sobre los parásitos que infestan a los peces silvestres, domesticados, en fin, cultivados y demás. Y bueno, eso para mí fue muy interesante en los primeros años de mi formación. Empecé a dar clases desde muy joven. Yo empecé a dar clases en octubre de 1977, cuando creo que estaba en el quinto semestre o sexto semestre en la UNAM, obviamente como estorbante de laboratorio, ¿no? Me decían ayudante de laboratorio, no. Ahí iba uno a aprender también, ¿no? Y bueno, me gustó un poco la docencia, pero también la parte de investigación siempre fue como, me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces así empecé y me fui, posteriormente, después de la UNAM, me fui a Tabasco, básicamente porque me encantaron la cantidad de parásitos que había en los peces de allá, pero de veras, es una diversidad impresionante. Describí especies, géneros, familias de nuevos bichos, ¿no? De nuevos parásitos y me encantaba eso. Pero al mismo tiempo fui acumulando una cantidad de datos muy sistemáticamente, como, o sea, yo creo que la parte de la profesión científica es que, pues, aprendes a acumular información y sistematizarla de tal forma que, pues, a lo mejor ahorita no sirve, pero después yo creo que sí, ¿no? Y entonces Fantástico. eso me llevó a hacer mi doctorado,
en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Yo llegué y mi asesor no creía la cantidad de datos que tenía, fueron suficientes para hacer la tesis. Tenía 10 años de datos, ¿no? Y cuando regreso de Exeter, me encuentro con, pues no sé, yo creo que algo que aprendí muchísimo durante el doctorado es a ver y a repensar y a criticar todo el conocimiento que uno va adquiriendo, lo que uno va observando. Y cuando yo regresé a Tabasco, pues me encontré que las cosas habían cambiado muchísimo, que había el deterioro causado por Pemex y otras industrias y todo era altísimo en los lugares donde yo antes había estado trabajando, estudiando y todo eso, pues algunos ya no existían, ¿no? Entonces eso me empezó a mover hacia pensar cómo mejorar la conservación de ambientes acuáticos. Y en ese momento las cosas cambian a nivel administrativo, siempre pasa algo así, ¿eh? Que te hace cambiar de repente de lugar y de todo. Las cosas cambian en la parte administrativa. Una autoridad universitaria me dice que me dedique a dar clases y que la investigación no sirve para nada. Oh, ¿Sí? wow. Y en ese momento dije, no, ya no es el lugar para mí. Y entonces me recibo una oferta para venir a Querétaro a dar un curso y de ese curso me quedé 25 años aquí, ¿no? Perfecto, ok, ok. Y bueno, entonces tú, cuando tú regresas del extranjero, ¿regresaste otra vez, recuérdame, a Tabasco o a Ciudad de México? A Tabasco. Y ahí fue donde Sí. la administración cambió y ahí fue cuando te dijeron, la investigación no sirve para nada, ¿no? Sí. Y entonces cambio y vengo a Querétaro y encuentro, o sea, algo que había empezado yo a trabajar en Tabasco de alguna manera, con un primer contrato que hice con la Secretaría de Pesca y trabajé en Chiapas, precisamente con un parásito bien interesante, que pues la gente estaba muy preocupada porque pensaba que se le podía pasar a las personas, no es así, pero había muchísimo de ese parásito en los ojos de los peces que se pescaban en la presa de la Angostura. Entonces, bueno, ya solucionamos el problema, no era ninguna situación así rara, pero a partir de eso, algo que me llamó muchísimo la atención en ese trabajo fue el trabajo en equipo, pero además multidisciplinario. Es decir, cada quien haciendo algo de lo que sabía, ¿no? Para poder solucionar ese problema de ese parásito en la presa, en las granjas piscícolas, ¿no? En cuestiones de salud pública, en cuestiones de cómo controlarlo, en fin. Hubo ahí gentes de ingeniería, gentes de biología, gentes de manejo acuícola, en fin, abogados, en fin, o sea, una cantidad interesante de personas. Y eso para mí fue una enseñanza muy fuerte. Entonces, cuando llego a Querétaro, les voy a decir una cosa, yo llegué el 2 de septiembre de 1995. Era un lunes. Y ese lunes me encuentro a una persona que después fue mi amigo y compañero de la facultad. Me dice, oye, fíjate que tenemos que, nos invitan a hacer un trabajo conjunto aquí en la presa del Batán, en Corregidora. ¿Por qué no vienes? Ah, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y ya, asoleándonos ahí a la mitad de la cortina de la presa, por primera vez escuché una palabra clave en mi vida que fue emitida por un ingeniero hidrólogo que se llama Nabil Mobayed y que dijo, ¿por qué no trabajamos esto en un contexto de Cuenca? Y todo el mundo empezó a decir Cuenca y Cuenca y Cuenca y Cuenca y Cuenca. Y entonces, bueno, pues, ya nos pusimos de acuerdo, hicimos un trabajo interesante, y digo interesante porque inclusive ganamos un premio de la universidad, pero ya cuando leo ese trabajo, cada vez que lo leo me da más pena, ¿no? Porque en realidad, ¿saben qué es lo que pasa? Que uno empieza a emocionarse cuando empieza a trabajar en equipo y pierde la perspectiva de lo que realmente es el objeto de estudio que está uno trabajando.
Eso es Entonces, interesantísimo, lo que estás sí, diciendo está muy interesante. A ver, déjame nada más hacer una sí, pequeña pausa en lo que estás diciendo, porque tú llegaste a, o sea, lo que quiero entender un poco es en qué contexto tú llegaste a Querétaro. ¿Tú llegaste como académico? sí, totalmente. O Totalmente. sea, la oferta fue tiempo completo en un año. A ver, no sé si a lo mejor soy la única que está escuchando como un ruidito en el micrófono de Raúl o a lo mejor soy la única, pero ustedes díganme si no, no hay problema, pero sí, nada más para saber si todos estamos oyendo un ruidito, ¿no? Nada más ahí me dicen. Pero bueno, entonces tú llegaste como investigador Ujú. académico a la UAC, ¿no? Sí, A la Universidad sí, Autónoma de Querétaro, ¿no? Y como tal, ahí ya podías hacer investigación. sí, Pero bueno, desde Tabasco, desde desde Tabasco. Tabasco. Bueno, pero te estaban como cerrando las puertas. Bueno, sí, Me parece que sí hay un ruidito. Dice que sí están oyendo un ruidito. Nos dice Nayeli. Nayeli nos está escuchando desde Puebla. ah, Ahí nomás te voy diciendo desde dónde están, sí, porque ellos no nos han dicho desde dónde están, pero yo te voy diciendo. ajá, Andrea Palarino, bienvenida, nos está escuchando desde Uruguay. ujú, muy bien. Y también ella es Isis Pérez, nos está escuchando. Me parece, Isis, ¿tú estás en Ciudad de México o en Estado de México? No recuerdo, pero también están escuchando interferencia. Pero bueno, ahorita vemos qué es sí, nos dice Andrea que sí está desde Uruguay. Bienvenida. Bienvenida. Entonces, pero bueno, tú llegaste ya, digamos que en Querétaro oficialmente sí podías hacer investigación, porque en Tabasco Sí, no, ¿cierto? Ah, en Isis Tabasco está en sí. Guadalajara, En Tabasco fueron varios años que hice un montón de investigación. O claro. sea, muchísimo trabajo taxonómico y ecológico sobre los parásitos, pero fue justo cuando regreso al doctorado y, digamos, la rectoría que estaba en ese momento dice, pues no, nuestra prioridad es la docencia y la investigación no. Claro, Entonces, claro. Y además tu investigación estaba súper enfocada a los parásitos, ¿no? sí, Parásitos de peces, ¿no? O sea, así como sí, muy enfocada a los parásitos. Y lo que tú descubres al llegar a Querétaro es justo como esta capacidad de trabajo interdisciplinario, ¿no? Con los sí. ingenieros y eso. Pero eso seguía siendo investigación o ya tenía un enfoque social o Yo creo ya que tenía. ahí es que tienes dos enfoques. O sea, lo que pasa es que, a ver, yo creo que la investigación es la investigación. Ahora, A ver, ¿cómo? aplícanos eso para quienes no Sí, son investigadores, porque acá en el foro hay mucha gente que no se dedica a la sí. investigación, hay mucha Bueno, gente que no es académica. la investigación es generar conocimiento. Entonces, uno genera conocimiento y el conocimiento se puede generar y normalmente la forma de comunicar ese conocimiento es publicando, ¿no? O publicando, comunicando, etcétera. Bueno, pero yo creo que hay varias formas de trabajo en relación a eso, porque uno puede trabajar por el hecho, digamos, ser un investigador totalmente académico y solo pensar en el conocimiento por el conocimiento y todo eso, y lo cual es muy válido. Se nos fue. Habemos personas que empezamos a pensar cómo trabajar de forma que empecemos a solucionar algún problema, ¿sí? Entonces, el problema, digamos, se presenta un objeto de estudio que es un problema y ese problema lo comienzas a trabajar y a estudiar y a analizar desde un punto de vista de investigación y todo eso, pero finalmente para poder abordarlo te lleva a interactuar con otros actores. Por ejemplo, yo estaba interesadísimo en la cuestión de los parásitos. Los Ujú. parásitos, digamos, la concepción que yo y los conceptos que yo analicé de ecología de parasitismo en los peces me llevaron a saber que los sistemas acuáticos, que los sistemas donde vivían los peces, se estaban deteriorando porque yo no encontraba lo mismo que encontraba antes. Y cuando empecé a buscar, empecé a ver que se perdían especies, se contaminaba esto, ¿sabes? Y entonces empecé a ver que los parásitos inclusive me podían servir como indicadores de cómo se estaba deteriorando el sistema, ¿no? Los ecosistemas. Entonces, eso me llevó a pensar, por ejemplo, en que había que empezar a trabajar en la parte de conservación de ambientes acuáticos.
Y cuando empiezo a trabajar en la parte de conservación de ambientes acuáticos, que fue un periodo entre Tabasco y el principio de Querétaro, pues empiezo a conocer mucha gente muy interesante en la parte de conservación de ambientes acuáticos. Y metiéndonos de lleno, de repente nos dimos cuenta que para hacer la conservación necesitamos tomar en cuenta lo que la gente pensaba, lo que la gente hacía y lo que la gente quería Lo lograr. que la gente que vive ahí, ¿no? Sí, lo que la gente que vive alrededor de los ambientes, esto, el otro, ¿no? O inclusive que no vive ahí, pero que son grupos de interés que pueden presionar para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, una mina, Pemex, Claro, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. O sea, o empresarios, ¿no? Desarrolladores, etcétera. Entonces son grupos de interés, no necesariamente viven ahí, pero buenísimo. tienen Oye, Raúl, está muy interesante lo que me estás diciendo porque además me gustaría, a lo mejor son preguntas que nadie más te ha hecho y cosas en las que a lo mejor nadie más se detiene, pero me gustaría detenerme en otra cosita, en otro detalle. Tú dices, empecé a conocer gente, gente que a lo mejor eran esos ingenieros o eran esos otros, quizás investigadores, esos otros académicos, o a lo mejor esas personas que te permitieron conocer esos grupos de interés. ¿Cómo le hace un académico que trabaja parásitos de peces? ¿No? O sea, clavadez total en la academia, ¿no? La clavadez total ahí en el ojo del pez. ¿Cómo le hace un académico así de clavado para conocer a esa gente? Pues es Para que abrirse a ese mundo, a ese networking, ¿no? sí, fíjate que yo creo que una de las cosas que es muy importante es, y eso me lo enseñó un campesino de Huimilpan, Querétaro. Me dijo tres cosas. Me dijo, un día le preguntó a un amigo por qué habíamos hecho tantas cosas juntas él y yo. Y él me dijo, por tres cosas. Primero, porque nos escuchamos. ¿Sí? Segundo, porque los dos tenemos algo que aprender y que enseñar. Ay, qué bonito. Y tercero, porque nos tenemos confianza. ¿Sí? Yo creo que eso es vital para cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Totalmente. Estoy Y eso, apuntando porque está increíble la enseñanza. y es que eso solamente se logra, pues, o sea, realmente interactuando, platicando, etcétera, ¿no? Algo que sucede muchas veces entre tanto gente, por ejemplo, agentes gubernamentales o agentes de la academia o inclusive empresarios y demás, es que no escuchan a las personas. No importa qué persona sea, no los escuchan, ¿no? Y tampoco parece ser que todo el mundo tiene la verdad y no se anima a establecer un real diálogo de saberes, ¿no? Donde todo el mundo aprende. Y yo creo Claro. que eso es muy importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces, a partir de ahí es que tú empiezas a generar tu propia red o sea, aprendiendo justamente, me imagino que, por ejemplo, a ese campesino de Huimilpan o a ese tipo de personas que tú vas conociendo, las conociste justo haciendo a lo mejor tu trabajo de campo o cómo fue que los conociste. Sí, justo en el trabajo de investigación, ¿no? O sea, lo que teníamos que investigar y todo eso nos llevó a conocer a muchas personas, ¿no? Y eso es lo que, para mí, esa es la otra parte donde la ciencia, digamos, esa generación del conocimiento se nutre de otros conocimientos. No necesariamente el científico, el que está en los artículos, en los libros, en esto, ¿no? La bibliografía. No, o sea, se nutre de la realidad, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces, me encanta lo que me estás diciendo. No sé qué piensan los demás, la gente que nos está escuchando, pero me encanta lo que nos estás comentando porque a veces nos clavamos mucho en lo que tú decías, en la publicación, en los papers, ¿no? En la generación del conocimiento, en esa parte de lo que es la investigación que solamente se queda en generar conocimiento, pero no en ese compartir ese conocimiento con la sociedad o con los grupos de interés, ¿no? Entonces, y tú lo que hiciste fue justo dar un paso más allá, ¿no?
Entonces, en la siguiente fase en la que tú conoces ya estos grupos en donde te empiezan ahora sí platícanos cuando descubriste esta parte de las cuencas, ¿no? Bueno, justo descubrimos esa parte de la cuenca con Nabil ese día en la presa y hicimos el trabajo, conjuntamos los conocimientos, pero nunca los integramos. Cada quien hizo lo suyo, ¿no? Es algo así como, es algo que le llaman trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, pero cuando fuimos avanzando sobre eso, en realidad, fíjate que lo que hicimos con el dinero que ganamos del premio este que nos dieron, nos fuimos a encerrar 3 días en un hotel, en el hotel allá por San Juan del Río, por Amealco, y ¿sabes qué hicimos? Discutimos el concepto de cuenca. Ok. 3 días encerrados, psicólogos, sociólogos, sociólogas, químicos, ingenieros, biólogos, etcétera, todos diciendo qué es lo que cada quien pensaba de cuenca, y nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Que cada quien tenía un concepto diferente. Exacto, y que en realidad no teníamos cómo integrarlo. Y empezamos entonces realmente a estudiar y a trabajar y todo eso. Y entonces me di cuenta de que si yo quiero hacer conservación de ambientes acuáticos, necesito considerar la cuenca. Entonces, tener una visión más amplia, ¿no? Entonces, de esa visión de los parásitos de peces de la planicie costera tabasqueña, ¿sí? A la parte de manejo de cuencas, es un mundo de diferencia, es un mundo de conceptos o paradigmas que tiene uno que ir adquiriendo, rompiendo, etcétera, para poder lograr integrar una masa de conocimiento que te permita interactuar y que te permita en grupo, ese es el reto, en grupo trabajar sobre un objeto de estudio y transformarlo. ¿Sí? Ok, y eso, ¿en qué, o sea, a qué te llevó eso? Por ejemplo, ¿qué fue lo que lograste con eso? Porque tú seguías siendo académico todavía, académico de la UAC. Y entonces tú ya estabas logrando con un grupo de trabajo multidisciplinario, estabas logrando algo. Sí. Estabas definiendo que era una cuenca, estabas logrando un concepto y de ahí empezamos a crecer y empezar a conjuntar las 6 facultades que estábamos trabajando en esto. Eran facultades de la misma UAC. Sí, de la misma universidad. Okay. Y después empezamos a trabajar con otras personas de otras universidades formando redes. Una de las primeras redes académicas de México la formamos nosotros. ¿Sí? Okay. La formó la UAC junto con otras 8 universidades públicas y fue la red regional en recursos bióticos. ¡Órale! Y ahí habíamos una cantidad de personas impresionante. Eso la llevamos después a una red a nivel de Mesoamérica. Trabajamos con todos los países mesoamericanos. Todavía hay muchas cosas que quedan de esa red, otras redes que se fueron formando después de eso. O sea, yo creo que son esfuerzos por los cuales tenemos que pasar para ir integrando justo los equipos que necesitamos hacer para resolver problemas. ¿Sí? Y yo creo que habemos muchas personas distintas en todo esto. Hay personas que realmente hacen su trabajo, como les decía yo, de investigación, digamos, totalmente, por la generación del conocimiento per se, pero que pueden colaborar en lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Hay personas que tienen como un interés mixto, ¿no? Y hay personas que pueden ser muy buenos gestores y que no necesitan la parte de la investigación, sino que ellos se dedican a hacer la gestión de proyectos. Yo creo que algo que no reconocen nuestras universidades a nivel mundial es que puede haber muchas gentes distintas trabajando para resolver los problemas y no nada más investigadores. Claro, y a lo mejor quienes no reconocen eso son las mismas universidades porque se cierran a la posibilidad de que la universidad sea quien lleve el todo del proyecto. Uh-huh. Que a veces ahorita nos platicas justo, que me gustaría que fuera como que lo que sigue, cómo es que tú y tu equipo de trabajo empiezan a colaborar justo con estos grupos de interés, ¿no? Estas personas, ya sea sociedad civil, empresas, organizaciones. Tú hace rato mencionabas empresas o, por ejemplo, Pemex o constructoras o, por ejemplo, algunas asociaciones o sociedades
grupos sociales que a lo mejor con los que has estado trabajando, ¿cómo fue que ustedes empiezan a tomarlos como clientes, ya sea que mientras ustedes estaban siendo todavía parte de la universidad, pero cómo funciona esta amalgama con la universidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de pronto hay quienes me dicen, es que a veces la universidad termina siendo más como una especie de freno por todos los trámites burocráticos, ¿no? Precisamente porque la universidad quiere quedarse como con, o sea, como que no permite que algunos gestores hagan su trabajo de gestión y quiere que todo lo haga el investigador, siendo que al investigador le pone ciertas métricas y ciertas entregables con los que tienes que cumplir como docente, como investigador, con los papers, ¿no? Y entonces de pronto dicen es que tienes que cumplir con ciertas cosas y si te pones a hacer trabajos con empresas, te sales de tus objetivos. Entonces, o te dedicas a esto o te dedicas a lo otro y a la mera hora dices, pues es que no puedo hacer una o la otra. ¿Cómo lidias tú con eso? O sea, ¿qué fue lo que tú hiciste como académico para lidiar con eso y sacar proyectos? ¿Y presúmenos algún tipo de proyecto que hayas hecho? Mira, yo creo que los proyectos son como aprovechar oportunidades y coyunturas que se van presentando. Tienes que estar pendiente de todo. O sea, yo creo que una gente que quiere desarrollarse en el ámbito de estos proyectos tiene que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? No solamente de las convocatorias, sino saber para dónde van las cosas, para dónde va la política, para dónde van los desarrollos innovadores y una serie de cuestiones que son importantes. Pero yo creo que hay varias cosas que son importantes. Primero, a mí me parece que los equipos de trabajo son súper importantes. O sea, yo no tengo un grupo de trabajo. O sea, yo he tenido muchísimos grupos de trabajo, ¿sí? Y cada grupo de trabajo es distinto. Pero hay una condición esencial para un grupo de trabajo y que no tenga las problemáticas que a veces algunos grupos de trabajo tienen, ¿no? Y es el liderazgo compartido. O sea, no puede haber el liderazgo de una persona. Tiene que trabajarse en un liderazgo compartido de tal forma que cada quien haga lo que sabe hacer y que lo haga bien, ¿no? Entonces, eso es importante. No solamente estoy hablando de las personas, también de las instituciones, ¿eh? En la red esa que te digo que formamos de recursos bióticos, era una red de 9 universidades, imagínate, 9 universidades, y luego nos daban presupuestos bastante buenos de la SEP para eso, y eran mucho dinero, ¿sí? 50, 60 millones cada año. Y entonces, ¿qué hacíamos con ese dinero? ¿Qué hacíamos? ¿Quién lo administraba? Obviamente que pues, si se le preguntaba a todos los rectores hubieran deshecho entre ellos para ver quién lo hacía. Nosotros buscábamos cuál era la universidad que tenía menos problemas para hacer los gastos. Y no importaba cuál fuera, la que tenía la mejor posibilidad de darnos una administración ágil, con ella nos íbamos. Eso es liderazgo compartido, ¿sí? Buenísimo. Entonces, Buenísimo, me encanta. Bueno, vaya, un aplauso acá para Raúl, por favor, porque esto del liderazgo compartido, yo creo que todas las instituciones lo deberían de estar escuchando. O sea, no nada más instituciones académicas, sino también cualquier organización. Es que sí, los grupos de trabajo deberían, bueno, es mi opinión muy personal, ¿no? Oye, tenemos aquí un comentario de Ivonne Márquez. Por cierto, Ivonne es nuestra siguiente invitada de estos eventos. Nos dice, me encanta, qué interesante que se haya formado toda una red para generar información. La visión de Cuenca debe contemplarse siempre, cada quien en su área y aceptando que no hay una sola verdad, integrar todos los sectores. Muchísimas gracias, Ivonne. Completamente de acuerdo. No sé tú qué piensas. No, totalmente. O sea, a ver, cuando me paso a Cuencas, la cosa se complica, porque no solamente está la parte ambiental, sino también está la parte económica, la parte social, y además de todo eso, o sea, nuevos paradigmas que van surgiendo, ¿no? Que el paradigma del ecodesarrollo, que el paradigma del desarrollo sustentable, que el paradigma de la protección, etcétera. O sea, hay una serie de paradigmas que surgen y que entonces uno tiene que ir encontrando, digamos, elementos para poder trabajar en cada uno de los proyectos. Yo
algo que recomiendo, por ejemplo, para trabajar este tipo de proyectos, es que uno tiene que pensar, uno no puede tener una sola forma de matar cucarachas, ¿sí? O sea, no puede haber solamente el zapatazo. Tiene que haber muchas, porque si no las cucarachas ganan, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer, para mí, ese es otro consejo, digamos, que puedo darles, porque nos ha funcionado muy bien, es cómo hibridamos o hibridizamos paradigmas. No todo está en un paradigma, ¿sí? No todo está en el enfoque de cuencas. A lo mejor hay una parte en el paradigma de gestión de recursos hídricos, hay una parte en el... Y cuando tú mezclas esto y te atreves a mezclarlo y a tener algo discutido en grupo con las personas, con la gente, con los grupos de interés, entonces las cosas van surgiendo de una manera, digamos, van surgiendo cuestiones muy innovadoras, ¿sí? Me parece poderosísimo lo que nos estás diciendo. Yo no sé si alguien lo había pensado antes, esto de, a ver, mezcla paradigmas, porque, o sea, atrévete a pensar y a mezclar paradigmas, porque esto es justamente lo que va a hacer que las cosas, o sea, si estás queriendo que las cosas tengan resultados diferentes, empieza a pensar de manera diferente, Claro. ¿no? Tengo aquí por acá otra. ¡Ole! Vean quién nos está acompañando. El mismísimo Jorge Arriaga. Súper bienvenido. Súper interesante la experiencia del doctor Pineda. No sé si sepas, Raúl, quién es Jorge Arriaga, pero ¿Sí? Jorge Arriaga es una de las personas, es la superestrella de la red del agua. Sí. Entonces, Así de la es. UNAM. Pregunta, ¿cómo balancear el desarrollo de proyectos de impacto nacional con los requisitos académicos tradicionales de evaluación de los investigadores? Yo creo que ahí también hay un compromiso. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿No? Y yo creo que ahí hay una parte que yo, sin lugar a dudas, todos los proyectos en los que hemos estado, de cualquier tipo, de cualquier índole, y así, los proyectos más, vamos a ponerle así, no me gusta usar esa palabra, pero más aplicados, ¿sí? Todos tienen, contribuyen a la parte, o sea, o requieren de la investigación para poder desarrollarse. Entonces, a lo mejor no te da para 5 artículos, te da para un artículo, pero ya. O sea, para mí eso es más que suficiente, ¿sí? Y ahí es donde tienes también que escoger, ¿no? Por ejemplo, nosotros armamos un proyecto de maestría interfacultades, interdisciplinario, sobre la formación de estudiantes en cuencas, en gestión integrada de cuencas. Esa maestría no tiene idea cómo surgió. O sea, surgió porque estábamos el grupo de cuencas y todos teníamos ganas de ya enseñar lo que nosotros sabíamos, lo que estábamos trabajando. Ya teníamos 5 años trabajando después de que lo que les conté de la presa de allá y no sabíamos cómo hacerlo. Y entonces nos encontramos en el camino con 2 o 3 expertos que nos guiaron y nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen más posibilidades que otras universidades más complejas de hacer esto, porque en las universidades más complejas, más antiguas y todo eso, los cotos de poder ya están muy establecidos. Y entonces es mejor hacerlo en una universidad progresista que está tratando de cambiar. Y sí, y nuestro programa sigue. Acaba de cumplir 20 años, siempre dentro del padrón de excelencia del CONACYT, bueno, ahora no sé cómo se llama, pero, ya le cambiaron nombre, pero de cualquier forma, o sea, sigue siendo un programa top. Y Claro. nuestros alumnos están trabajando con nosotros. Ahorita, actualmente, nuestros egresados están en diferentes lugares de México y siempre entre todos tenemos redes con las cuales estamos trabajando y desarrollando proyectos Maravilloso. de diversos tipos, ¿no? Sí, a final de cuentas los terminaron empleando. O sea, Sí, las personas se profesionalizaron, o sea, los quienes fueron tus alumnos se profesionalizaron y siguen siendo hoy personas que hoy siguen colaborando con los proyectos de las cuencas. nos contratan también. Hoy son tus clientes, O sea, nosotros somos sus eh, proveedores. sí, exactamente, ¿no? Entonces, Buenísimo. y yo Oye, creo que esto, fíjate, volviendo un poquito a lo de Jorge, es cierto, o sea, todo depende de cómo quieres hacer tu carrera de investigador. O es una carrera de investigador o es un investigador a la carrera, ¿no? Entonces, si te urge a ti sacar 4, 5, 6 artículos, pues no. Yo, por ejemplo, yo
No, yo renuncié al SNI. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Llegó un momento en que yo publicaba artículos de parásitos de peces, artículos de conservación de ambientes acuáticos y artículos de cuencas. Y cuando me evaluaron, y tenía suficiente cantidad de artículos, y me evaluaron y me dijeron, no, se tiene que dedicar a una de esas áreas. ¿Sí? Esa fue la conclusión. Y dije, adiós sistema. Ujú. No necesito el sistema. Entonces, me dijiste de un proyecto así que quiero mucho. Ese proyecto lo hicimos en Nayarit. Un día hubo un cambio de gobierno en Nayarit. Después del eterno PRI, resulta que gana una coalición de partidos, todos juntos. Y el partido, el PAN, escogió la Secretaría de Sustentabilidad. Y ahí puso a una persona, don Lino, una gente ex jesuita, muy, muy inteligente. Y entonces platicamos con él. Y logramos, digamos, él quería que hiciéramos un análisis de una serie de municipios de Nayarit para saber en dónde podían poner unidades de manejo ambiental, ¿no? Criaderos de fauna o viveros de flora nativa, etc. Dijimos, bueno, ok. Pero cuando conjuntamos el equipo, que fue de muchas universidades, algunos apenas, era la primera vez que trabajaban en este grupo, bueno, hasta rentamos una casa allá para poder estar allá todos y trabajar, porque además lo sacamos en 6 meses. En 6 meses hicimos un estudio que no solo permitió la cuestión de la suma, sino que se hizo un análisis de las cuencas, se hizo un análisis de cómo las personas y los diferentes grupos sociales recibían los proyectos y les dimos toda una serie de recomendaciones para santuarios, para áreas naturales protegidas, para mejorar la cuestión de explotación de mango, de coco, café. O sea, realmente fue un estudio súper, súper bonito, Maravilloso. ¿sí? ¿Y qué creen? Ahí fue cuando realmente pasamos de ser un grupo, ese fue en 2003, multidisciplinario a un grupo interdisciplinario. ¿Qué distinguía al grupo interdisciplinario? La creación de metodologías nuevas. Una creación de una metodología nueva que surgió no de una disciplina, de todas las disciplinas que estábamos Claro. integrando. ¿No? Claro, y de lo que dices, de que estaban rompiendo paradigmas, ¿no? Estaban rompiendo Así es, justo sus propios paradigmas y estaban, así a es, ver, somos diferentes disciplinas y estamos trabajando en equipo, ¿no? así es. Y bueno, Maravilloso. Nos dio estás, para una cantidad increíble de artículos, esto y lo otro y todo, ¿no? claro, pero además artículos que ya no estás acotado a, tengo que a fuerzas publicar de lo que SNI me dice que tengo que publicar, ¿no? Paola Traverso, bienvenida, nos está saludando desde Ecuador. Muchísimas Ah, gracias por estar hola, acá. ¿qué tal, Eh, Jorge Arriaga nos dice, gracias por esta visión del SNI. Un gran número de personas investigadoras que realmente contribuyen al desarrollo nacional y al mismo tiempo a retar las fronteras del conocimiento no cuentan con SNI y han renunciado a él, ¿no? Pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos al club. Este, oye, Raúl, se nos va a acabar el tiempo Ajá. y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos platiques. Todo esto que nos estás diciendo es increíble porque me parece que nos da un montón de perspectiva sobre cómo uno como investigador, como académico, puede ir trabajando justamente en hacer estas redes de colaboración, porque creo que es lo que, bueno, al menos a mí me está quedando claro, que es trabajar en estrecha colaboración, aprender a escuchar realmente lo que la gente necesita, aprender de la experiencia de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista y de diferentes disciplinas, pero también de las necesidades de, pues en este caso de que si los partidos políticos, que si las empresas, que si las constructoras, o sea, es aprender a escuchar y empezar a congeniar esto, romper paradigmas, o sea, como que nos has platicado mucho de esto, ¿no? Pero ahora permíteme echarle un poquito de sal a la llaga, ¿no? Adelante. Entonces, todo esto, pues evidentemente, mientras eres académico, estás en un confort, ¿no? De que estás recibiendo
el recurso de la academia, ¿no? Estás recibiendo ahí como un recurso de la academia y además me imagino, estás recibiendo el recurso del cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Que es justo el tema, o sea, ya a 15 minutos de acabar con esto, ya viene el verdadero tema. ¿Qué pasa cuando te jubilas? Bueno. ¿No? O sea, ya no estás en la universidad. ¿Qué pasa cuando te jubilas? ¿Por qué para mí es importantísimo este tema? De pronto sentimos que oír la palabra jubilación es como el fin de mi vida productiva, ¿no? Se me acabó la vida y ya nunca más, ¿no? O sea, y luego mucha gente ya no se quiere jubilar justamente por el miedo a qué va a suceder, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué nos platicas de eso? Bueno, déjenme decirles una cosa. Cuando decidí jubilarme, porque tengo 3 años jubilados, casi 4 ya, pero cuando decidí que me iba a jubilar, ¿qué hice? Fui a comprar un libro, que me empecé a buscar por ahí en la librería un libro, y había uno de jubilación ahí, que si te podías hacer artista y otro que no sé qué, o sea, una serie de actividades como alternativas, ¿no? A lo que normalmente hace un académico o alguien con una formación académica. Yo dije, bueno, pues a lo mejor puede ser útil. O sea, obviamente formé mis libros que iba a leer de novelas y todo por todos lados. Me compré unas acuarelas para empezar así en todo eso. Y debo decirles que todavía tengo las acuarelas guardadas, los libros sí los he leído, ¿sí? Pero yo lo que decidí fue no continuar con lo mismo, sino más bien aprovechar mi experiencia para formar nuevas experiencias, ¿sí? Okay. Formar nuevas experiencias tanto dentro de la universidad como fuera de ella, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a trabajar? Empecé a trabajar primero cómo iba a ser mi relación con la universidad. Entonces llegué a un acuerdo con la rectoría. Yo soy jubilado y todo, pero déjenme chambear junto con ustedes. ¿Cómo le hice? Bueno, pues formé desde antes de salir una asociación civil en conjunto con varias comunidades, ¿sí? No es una asociación civil mía, sino es de varias comunidades. A partir de un proyecto que tuvimos con la Fundación Gonzalo Ronte, formamos una cosa que se llama Centro de Capacitación en Cuencas, asociación civil, y entonces este grupo de comunidades y académicos y demás, lo que hicimos fue proponerle a la universidad el hacer una especie como de trabajo conjunto en la cual nos beneficiáramos. ¿Por qué? Porque no solo a veces en las universidades no pueden entrar a diferentes fondos de financiamiento porque no son AC. En cambio, Es con la correcto. AC podemos entrar nosotros y cuando era necesario se puede entrar por la universidad. Y ahí empezamos a compartir recursos, eso, el otro, y también a actuar pensando en la formación de estudiantes, egresados, etcétera, ¿no? Entonces, por Buenísimo. ejemplo, ahorita dejé la maestría en Cuencas y estoy trabajando en algo que lo vieron por ahí al principio, se llama CETIS, y es el Centro Transdisciplinario de Incidencia Socioambiental. Es así medio rimbombante, pero les voy a decir para qué es. A El ver. centro lo que pretende es formar a estudiantes y formar egresados y formar investigadores en el difícil arte de trabajar en conjunto con la sociedad. ¡Maravilloso! Un aplauso, por favor. Todos pónganle, denle un aplauso, unas palmitas, por favor, aquí a Raúl. Oye, está maravilloso. Mira, por acá también tenemos a Ariel Uso desde Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias por estar por acá. Dice tarde, pero seguro ando por aquí. Un honor oírlos, un honor también tenerte por aquí. Oye, Raúl, fantástico. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir pues todos estos esfuerzos que estás haciendo? Mira, ¿En dónde podemos saber más? Sobre todo, si alguien ya sea de la gente que hoy en este momento nos está escuchando o en la grabación de esta charla, se enteran de todo esto que estamos platicando, de todo este chisme que nos estamos aventando, y de pronto dicen, esto de lo que está hablando Raúl me interesa. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde encontramos más? Déjame poner por aquí la portadita para que vean. Ahí está. Justo para que vean. yo creo que lo mejor sería entrar al Facebook, que se llama Centro Regional de Capacitación en Cuencas. Centro Regional de Capacitación en Cuencas en Facebook. En Facebook. Y ahí estamos ahorita concentrando todo. El CETIS es relativamente nuevo,
estamos apenas trabajando en la página y esto y lo otro, pero y también hay otra página del centro, es que crcc.mx, muy fácil. Perfecto, ahorita lo voy a compartir ahí está, ajá, muy bien. .mx, ¿no? Centro Regional de Capacitación en Cuencas. Ahorita lo voy a compartir, entonces. Sí. Buenísimo. Entonces ahí pueden encontrar alguna información y todo eso, y la otra, pues, escribirnos, ¿no? Ahorita estamos en ese trámite de darle forma al CETIS. Eso que ven ustedes ahí, ese logo, apenas tiene como una semana que lo inauguramos, ¿no? Perfecto. Y estamos desarrollando muchos proyectos en Oaxaca, en Puebla, en Durango, en otros lugares, ¿no? Y aparte, pues, por ejemplo, algo que también hice con la universidad es que yo traía un proyecto muy grande de los PRONAS, de los proyectos nacionales estratégicos, como preparándolo, ¿no? Entonces me jubilo y pues apenas empezaba el proyecto y entonces pues la universidad me dio la oportunidad de seguir continuando como responsable del proyecto, ¿no? Y yo creo que mucho está la cuestión de que pues cuando uno se jubila no se acaban las cosas, o sea, uno puede seguir contribuyendo, ¿no? Y puede hacerlo de diferentes formas, ¿no? Y a veces algo que tengo muy claro es que soy dueño de mi tiempo. O sea, sé en lo que me estoy metiendo y ya no doy clases casi. Eso sí, ya no es que me haya aburrido, simplemente es que yo dije, a ver, necesito más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Pero estás formando gente. Sí, O sea, sí, la cosa es que a lo mejor ya no estás dando las ya, clases, pero sigues formando sí, profesionistas. Eso sí, está sí, muy bonito. La verdad es que, bravo, sí. porque además los estás formando con una visión súper integral. Pues la idea es esa, ¿no? Que justo nos olvidemos. Fíjate que cuando me pedían definir cómo definía yo a los egresados de la maestría en cuencas, y yo no les decía que eran especialistas en cuencas. Yo lo que les decía eran generalistas en cuencas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me parece que en la educación superior convencional sigue tratando de formar especialistas. Y en general yo creo que, yo no digo que los especialistas no son necesarios, pero yo creo que una visión generalista puede ser igual de útil que ser un especialista. Claro, claro. A mí me regañaban mucho mis compañeros de la universidad cuando les decía que a mí me gustaba más la idea de ser naturalista, que les decía, es que a mí me gusta más la idea de así como un Aristóteles, ¿no? O sea, cuando yo les decía, a mí me gusta más la idea de Aristóteles que así como clavarme como un Mendel, ¿no? Y Sí, entonces me decían, no, es que pues hay que especializarse, porque era la tendencia en ese entonces. Decían, no, a mí, a mí me gusta más la onda de ser naturalista. Pero sí, me regañaban, ¿no? Me regañaban porque claro. había que especializarse, ¿no? A mí algo que que me encanta, por ejemplo, de la UNAM, es cuando desarrolló esa idea del centro de complejidad, ¿no? O sea, es una forma de pensar distinta. Ujú. Y creo que es atreverse a hacer muchas cosas, porque justo no es esa parte de tratar de agarrarse de la complejidad, no es nada fácil, ¿no? Pero algo que sí me he dado cuenta es que la experiencia que vas acumulando con los años te sirve para justo pensar en cosas diferentes, ¿no? Entonces, por favor, si alguien de que me está oyendo se va a jubilar o tiene alguien cercano que se va a jubilar, de verdad, o sea, no tiene por qué acabarse, ¿no? Claro, no, y la verdad, lo que me gusta mucho de escucharte, y no sé si a los que te están escuchando también les sucede lo que a mí, ¿no? Es que tienes una idea muy, no sé si decirlo así, pero es como, no mucha gente piensa como tú en cuanto a uno, a la integración a mí me cuesta mucho trabajo justamente mm, como permear la idea de que hay que integrar disciplinas, no nada más es la multidisciplina, que es el trabajo en equipo, que cada quien haga su parte y listo, y lo conjuntas, sino que realmente se integre lo que se está haciendo. Y es difícil, pues para mi tesis de doctorado fue difícil que mis propios profesores, mis propios directores de tesis
se integraran entre ellos. Yo tuve que integrar todo lo que aprendía de cada uno de ellos, ¿no? No es sencillo. Entonces, el escucharte y ver que tú has creado una red en donde han podido desde congeniar contextos, conceptos, e incluso que ya trabajan juntos en proyectos a nivel nacional, es algo que la verdad a mí me parece inclusive hasta revolucionario, ¿no? Porque no, no es cualquier cosa, ¿no? Por eso tenía yo como las ganas de que nos platicaras esto, porque me parece que es algo que es digno de que la gente lo sepa y que la gente lo conozca y que repercuta en no solamente en nuevas generaciones para que tomen esto como algo que permee hacia ellos, que es algo que es posible lograrlo, que lo vean que sí se puede, si ellos ya están consolidados dentro de la academia, sino gente que hoy está yendo, ya se está por jubilar, que hoy es posible continuar tu trabajo académico justamente por la senda que tú lo estás llevando, ¿no? Tenemos otro comentario acá de Ale Feregrino. Gracias, Ale, que se está conectando desde Ciudad de México. Generar experiencias con experiencia. Gran frase de Raúl Francisco Pineda López. Gracias por inspirarnos y dejar un mundo mejor formando desde un enfoque integral, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, yo la verdad es que me encantó esto que comentaste de aprovechar mi experiencia para formar nuevas experiencias, ¿no? Es que qué bárbaro. Es algo que fui apuntando todo lo que decías, ¿no? Es así como, wow, es que son un montón de aprendizajes, ¿no? Pues mira, se nos está viniendo el tiempo encima, no sé si tenemos otro comentario por acá. Tenemos aquí unos comentarios, mira, de Isca González. No sé si sigues por acá, Isca, pero es que tus comentarios no me salieron acá, qué raro, pero me salieron acá más bien de este lado. Kerim dice, hola y buenas noches. Rebelde que no se quiere dormir, esperemos que se está conectando desde Cleveland, Ohio. Muchas gracias por estar aquí pendiente, Isca, gracias por estar acá. Sergio Rolón Cisneros, muchas gracias por estar por aquí, te agradecemos tu presencia. Jorge nos dice de este lado, qué amena y enriquecedora plática. Felicidades, Adrián, y por supuesto al doctor Pineda. No, pues felicidades al doctor. Sí, la verdad Gracias. es que muchas gracias. Ojalá, y gracias a ti. Ojalá que lo que platicamos el día de hoy, bueno, lo que platicamos entre Adriana y yo el día de hoy y con la presencia de ustedes, sea de utilidad. A mí me parece que hay que atreverse a hacer cosas nuevas y lo mejor es realmente empezar a hacerlas, ¿eh? Claro, no, totalmente. Y sabes que, Raúl, sobre todo que tú no te quedaste en el momento en el que te dijeron, esto no se va a poder hacer, no te quedaste ahí y dijiste, aquí no es mi lugar, me voy a donde sí se pueda, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de actitud ante la vida es algo que nosotros tenemos que aprender de ti, ¿no? Que es, ok, si aquí no se va a poder, ¿en dónde sí se va a poder? Y empezar a buscar justo ese nicho. Y en el momento en el que las cosas sientes que se acaban, como es el caso de que pues, ya se me venía la jubilación y pues me compré mis acuarelas y mis libros y todo, y la verdad es que las cosas no se acabaron y continúan. Y es más, hay más proyectos todavía y las cosas no se terminan, ¿no? Y se me hace que debes tener, yo creo que hasta más proyectos que antes, ¿no? No lo sé. Pero... no tanto, pero sí, digamos que estoy bastante ocupado. Bueno, porque además me imagino que como ya eres dueño de tu tiempo, me encantó tu frase, ya soy dueño de mi tiempo, ya te das chance también de hacer cosas más para ti, ¿no? Sí. Dice un amigo que también es es de un grupo que tenemos que se llama Honorables Pensionados. Y dice, yo me despierto y ya estoy desocupado. Bueno, Ese me encanta. bueno, ya uno se puede dar ese lujo, ¿no? Bueno, Y incluso lo que estás haciendo ya te puedes dar el lujo de decir, lo estoy haciendo por gusto, ¿no? sí. No, sí, o sea, bueno, algo que sí les puedo decir, tal vez para cerrar mi participación es, Ujú. o sea, de verdad, o sea, algo que me quedó muy claro cuando mi hijo de 4 años le preguntaron que qué quería ser de grande, dijo, yo quiero ser como mi papá.
que se divierte con lo que hace. Ah, ¿Sí? qué O sea, maravilla. creo que eso es maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla, me encanta. Un aplauso, por favor, a todos a Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, No, yo creo que esta es la mejor manera de cerrar esto. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado este testimonio para aprender más y para conocer más sobre diferentes maneras en las que podemos llevar nuestra ciencia más lejos, ¿no? Eh, y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, todos los que participaron con sus comentarios. Jorge, Ale, Ariel, Paola, gracias por estar aquí. Ivonne, Isis, Andrea, Nayeli, Aldo, Isca, todos los que se conectaron, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues los esperamos dentro de 15 días con otra charla muy interesante que vamos a tener con emprendedores científicos y demás. Entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos dentro de 15 días. Y que tengan muy bonita noche o bonito día, dependiendo de donde sea que nos estén conectando. gracias Hasta, a todos y que pasen buenos días, noches. hasta luego. Hasta luego.